Derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional de los refugiados se desprenden de un tronco en común, el derecho internacional público, y está integrado por normas de tipo convencional o de tipo consuetudinario, creados por las mismas fuentes de ese ordenamiento principal que es el derecho internacional público, y que en esencia tienden a restringir y limitar la soberanía estatal y apuntan a la protección del individuo. El derecho internacional de los derechos humanos como un sistema de normas internacionales destinadas a proteger y promover los derechos humanos inherentes a todos los seres humanos, cualquiera sea su nacionalidad, su origen étnico, religioso, interrelacionados, interdependientes, indivisibles y que son imperativos sin depender del reconocimiento estatal, porque anteceden al mismo. Su imperatividad se desprende de la naturaleza misma inherente a todo ser humano y que se expresan en el derecho y se garantizan por medio de tratados, de normas consuetudinarias, principios generales del derecho, y que entrañan derechos y obligaciones. El derecho internacional humanitario, como un conjunto de normas de origen convencional o consuetudinario, que se aplica en los casos de conflictos armados de tipo interno o internacional y que buscan, de algún modo, en afán de proteger a la persona humana, limitar los medios y los métodos de elección de los estados y de los grupos armados de combatir, y que busca proteger a las personas que resultan afectadas por los conflictos. Y el derecho internacional de refugiados también como un cuerpo de normas de origen convencional o consuetudinario, pero que buscan dar una protección a la persona que se encuentra en esa circunstancia y en esa calidad, solicitando la calidad de refugiado, es decir, se ha visto obligado a desplazarse porque teme por su vida, sea por su pertenencia religiosa, política, de origen nacional, de origen étnico, se ve obligado a desplazarse y a buscar protección fuera de las fronteras del Estado, refugiado, o se desplaza internamente en el territorio de ese Estado. Objetivos primordiales del derecho internacional de los derechos humanos, reitero una vez más, quiero que esto quede muy claro, se aplica tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflictos armados, y la existencia de un conflicto armado no lo exime al Estado del respeto de tales derechos. No pueden invocar el Estado para eximirse de cumplir. Vamos, cuando después a revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ver cómo algunos estados invocan como excepción, lo hizo Colombia, de que el caso quedaba bajo el amparo de las normas del derecho internacional humanitario, pretendiendo sustraerse a la competencia de la Comisión y de la Corte. En el caso del derecho internacional humanitario, reitero, su objetivo primordial es restringir en este aspecto la soberanía del Estado en cuanto a la elección de los medios y métodos de combate y en cuanto a la protección de las víctimas de los conflictos armados, especialmente aquellos que han dejado de participar, la población civil, los bienes civiles. Y el derecho internacional de los refugiados, que es brindar protección a aquellas personas que en esas calidades y en esas circunstancias, las de encontrarse desplazadas, necesitan protección, que son las situaciones fácticas. El derecho internacional de los derechos humanos es plenamente operativo en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado. El derecho internacional humanitario, derecho de excepción, va a entrar a regir en situaciones de conflictos armados de tipo interno, de tipo internacional. Por ejemplo, los convenios de Ginebra aplicables a los conflictos de tipo internacional, las normas convencionales del derecho internacional humanitario, comienzan a aplicarse con el inicio de las hostilidades. Es decir, en el marco propiamente del conflicto, si bien después cesan en su aplicación, no solo cuando cesan las hostilidades, sino cuando concluyen todas las operaciones emprendidas en el marco de ese conflicto, como puede ser la restitución de los prisioneros de guerra. Y el derecho internacional de los refugiados, también un derecho de excepción, tiene la circunstancia y la situación fáctica
del desplazamiento de la persona, que adquiere la calidad o de refugiado o de desplazado interno. A ver, un conflicto, por ejemplo, donde puede haber resultado aplicado los 3 órdenes normativos que acabamos de mencionar, traería a colación, por ejemplo, el conflicto de los Balcanes en la ex Yugoslavia, donde fueron totalmente operativos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados. A ver, algunas diferencias. Partamos de la base. Existen en el derecho internacional de los derechos humanos que admite en determinados casos, conmoción interior, situaciones de guerra, violencia interna, la posibilidad de la suspensión o restricción con los estándares establecidos por la Corte es restringir el uso y goce de determinados derechos. Pero hay un núcleo irreductible de esos derechos, que es la conexión con el derecho internacional humanitario, que tienen que ser observados en todo momento respecto de todos los seres humanos. Núcleo irreductible de derechos que no pueden ser suspendidos ni restringidos. Tenemos también dentro del derecho internacional de los derechos humanos, y sin perjuicio del carácter universal e indivisible de los derechos humanos, que al implementarlos en la jurisdicción doméstica interna de cada Estado, admiten una reglamentación diferenciada. Y esto obedece a un relativismo cultural, respetando las identidades étnicas, religiosas, culturales. El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados no admiten la posibilidad de restricciones ni suspensiones, no admiten también aplicaciones diferenciadas ni relativismo cultural en la aplicación de las normativas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los refugiados. A ver, en el derecho internacional de los derechos humanos, la relación jurídica se traba entre el Estado y el individuo protegido. Individuo protegido, en el caso de que sus derechos fueran violados y después de agotar el orden interno, puede acudir en protección, por ejemplo, en el sistema regional, a los órganos de protección que prevé el sistema interamericano, la Comisión o la Corte. En el derecho internacional humanitario, la relación se traba entre los estados, porque lo que busca es limitar en los estados la posibilidad de elegir los métodos y medios de combate. Y también se traba con los individuos que se hacen acreedores a la protección como víctimas potenciales de esos conflictos en caso de que pudieran ocupar la circunstancia de ser prisioneros de guerra o heridos, enfermos en campaña en el teatro de operaciones marítimas. En el derecho internacional de los derechos humanos, los derechos protegidos se formulan en términos de derechos subjetivos del individuo frente al Estado. En el derecho internacional humanitario se formulan en términos de reglas objetivas de conducta para los estados y, por ejemplo, en el caso de los conflictos armados de tipo interno, también para los grupos armados. Recordemos, el conflicto armado y no internacional es aquel que se desarrolla en el territorio de un Estado parte. Y si aplicamos la normativa del protocolo adicional segundo, también deben ser aplicados por los grupos armados que se enfrentan con las Fuerzas Armadas del Estado o que pueden enfrentarse entre sí, siempre que tengan el control de una parte del territorio, puedan desarrollar operaciones militares sostenidas con prolongación en el tiempo, que la violencia o el conflicto adquiera una determinada intensidad. En el derecho internacional humanitario se protege alguno de los derechos humanos. Por ejemplo, entiendo rápidamente, podría quedar excluido de la protección del derecho internacional humanitario los derechos de la seguridad social.
pero sí es cierto que protege diversos derechos de naturaleza civil o político, por ejemplo, las garantías judiciales de carácter social o cultural, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, o colectivo, como el medio ambiente. Recordado cuando vemos los principios del derecho internacional humanitario, la protección del medio ambiente. Tomemos el caso de un conflicto armado y hablemos de un derecho de tipo social o cultural como el derecho a la educación. Se entrelazan las normas, convergen las normas de protección, porque el Estado, en primer lugar, si aplicamos las normas del derecho internacional humanitario, los establecimientos educativos no pueden ser objetos de ataque, porque parte de la distinción entre bienes civiles y objetivos militares, y nunca una escuela podría ser un objetivo militar, y se aplicaría el principio de proporcionalidad, y se aplicaría el principio de necesidad militar, porque no hay ventaja militar que pudiera justificar que incidentalmente se causaran daños a civiles o a bienes civiles. Pero también que la potencia, en el caso de transformarse en potencia ocupante en ese territorio, debe garantizar el derecho a la educación. Y a la vez, por el derecho internacional de los refugiados, debe o tiene prohibido desplazar forzadamente a esa población que ocupa esa zona legítimamente, salvo que hubiera una real necesidad justificada. O sea, vemos en este caso el derecho a la educación, la convergencia, la complementariedad entre las tres ramas que se desprenden de ese tronco común que es el derecho internacional público y que buscan reforzar, reasegurar la protección de la persona humana en todas circunstancias.